las medidas disciplinarias oportunas. Y la directiva se desmarca de este asunto y deja al técnico que tome la decisión de apartar o no del equipo al brasileño. Antes de que Riazor coreara su nombre como si fuera un dios caprichoso, antes de que España se enamorase y se desesperase con sus gambetas imposibles, antes incluso de que Brasil lo mirara como un talento tan brillante como indomable, Yalminha ya era un fenómeno destinado a vivir al límite, tanto dentro como fuera del campo. Nació en São Paulo en 1970. Yalma Feitosa Díaz creció literalmente entre el ruido, la calle y el balón. Su padre, Yalma Díaz, fue un defensor muy respetado en Brasil, pero aquello no convirtió al niño en un alumno obediente. Al contrario, parecía decidido a llevar la contraria a todo y a todos. Mientras su padre representaba el orden defensivo, el hijo era caos puro, un artista criado en un mundo donde los genios se forjan en el asfalto caliente, no en academias modernas. Desde pequeño, Yalminha mostró esa combinación tan rara que solo aparece en ciertos talentos sudamericanos. Una técnica natural perfecta y un carácter imposible de domar. Era capaz de detener la pelota con la suela, levantarla con una caricia y dejar sentado a 3 rivales en un solo movimiento, pero también era capaz de enfadarse por un pase mal dado, de protestar a un entrenador en un entrenamiento infantil o de encararse con cualquiera que intentara imponer disciplina. Aún así, todos sabían que estaban ante un jugador diferente, un jugador que podía ver jugadas que los demás no intuían ni en cámara lenta. En Brasil, donde el nivel técnico es altísimo desde edades tempranas, Yalma siempre parecía estar 2 pasos por delante. Era el típico niño que, aunque jugara contra chicos más grandes, más fuertes o más rápidos, terminaba dominando el partido con una facilidad insultante. Su formación profesional comenzó en Flamengo, una cuna de talentos donde solo sobreviven los que realmente destacan, y él no solo sobrevivió, se convirtió en uno de los jugadores más elegantes de toda su generación. Tenía una visión privilegiada, un regate corto que humillaba defensas y una forma de conducir la pelota pegada al pie, que parecía un truco de magia. Él no corría, deslizaba, y mientras deslizaba el balón obedecía como si le perteneciera. Pero el talento, cuando aparece tan pronto y tan puro, suele venir acompañado de un lado oscuro. Yalminha era brillante, sí, pero también impulsivo. Su carácter explosivo empezó a ser tema de discusión mucho antes de llegar a Europa. Entrenadores, compañeros y periodistas repetían siempre lo mismo: es un genio, pero cuidado, un genio capaz de coger un partido grande, ponerlo bajo su brazo y resolverlo él solo, pero también capaz de desconectarse, enfadarse o perder la cabeza sin previo aviso. A mediados de los 90, su nombre ya era conocido en todo Brasil, no solo por lo que hacía, sino por cómo lo hacía, sin miedo, sin filtros, sin pedir perdón. Su colección de caños, elásticas, vaselinas y controles imposibles era digna de un recopilatorio eterno. Yalminha jugaba como quien desafía al mundo, con una sonrisa irónica, con soberbia futbolística, con la sensación de que todo era demasiado fácil para él. Y en ese contexto, con sus luces y sus sombras bailando al mismo ritmo, Europa apareció. Un continente entero estaba a punto de descubrir que no existía nadie como él, ni antes ni después. Cuando Yalminha aterrizó en Europa, el continente esperaba a un brasileño talentoso más, un jugador habilidoso sí, pero dentro de lo que ya se conocía desde Brasil. Regates, magia, chispa. Nadie imaginaba que estaban recibiendo a un artista total, a un futbolista capaz de convertir cada partido en una mezcla de espectáculo, caos y genialidad, y mucho menos que Galicia, tierra de lluvia y humildad, sería el escenario donde ese talento explotaría como nunca. Su llegada al Deportivo La Coruña marcó un antes y un después, tanto para él como para el club. El Depor estaba construyendo un proyecto ambicioso, una especie de oasis futbolístico que desafiaba a los gigantes españoles. Ya tenían a Mauro Silva, a Donato, a Fran, a Macay, a un vestuario que respiraba competitividad, clase y ambición. Lo único que faltaba era una chispa, un jugador capaz de hacer lo inesperado, un mago, y ahí entraba Yalma, el hombre que podía inventarse un pase en un callejón sin salida, romper un partido con un gesto y levantar un estadio entero con una fantasía. Desde el primer entrenamiento todos entendieron lo que estaban viendo. Mauro Silva, uno de los jugadores más serios y profesionales de la historia del club, se lo llevó a un lado y le dijo: tú eres diferente, y lo era. Cuando Yalminha tenía la pelota, el tiempo se plegaba. Su forma de pisarla, de esconderla, de girar sobre sí mismo, de entregar el pase exacto, era como si en su cabeza hubiera un sistema operativo distinto al del resto de mortales. Riazor lo adoptó como un hijo especial. No era un jugador para todos los gustos. Había partidos en los que parecía estar jugando en modo Dios, flotando por el césped, burlando rivales sin despeinarse. Y había días en los que su desconexión era evidente, como si la magia necesitara cargarse después de usarse demasiado. Pero cuando brillaba no había nadie como él en España, ni en regate, ni en último pase, ni en personalidad. Fue pieza clave el del Super Depor, ese equipo que maravilló a Europa entre finales de los 90 y los primeros años 2000. Con él en el campo, el Deportivo se creía capaz de cualquier cosa. No importaba si enfrente estaba el Real Madrid de los Galácticos, el Barça de Figo o los mejores equipos europeos. Cuando la pelota llegaba a sus pies, los rivales bajaban un paso, nerviosos, esperando el engaño, el amago, la locura. Yalminha no solo regateaba, humillaba. El famoso caño a Karen Beu, los controles orientados imposibles, las ruletas sin espacio, los pases sin mirar. Sus jugadas se convirtieron en vídeos que hoy se siguen viendo como si fueran arte contemporáneo. Era un jugador para llenar estadios, pero también para vaciar defensas. Con él, el Deportivo ganó la Liga en
1999-2000, un título que cambió la historia del club y que dejó una huella imborrable en La Coruña. Yalma fue el arquitecto invisible de aquel milagro, no siempre marcaba, no siempre asistía, pero siempre influía, siempre estaba en el primer pase, en la ruptura, en la jugada que desequilibraba al rival. Era la estrella del equipo más sorprendente del fútbol español, un dios imperfecto, pero un dios al fin y al cabo. Y cuando estaba arriba era imparable, pero como toda figura trágica, Yalmiña lo esperaba un golpe igual de grande que su talento. La historia de Yalmiña no puede entenderse sin este acto, porque si su talento fue celestial, su carácter fue terrenal y explosivo. Y en el fútbol, cuando esos dos mundos chocan, el impacto suele ser devastador. Tras ganar la liga con el Super Depor, Yalmiña vivía su mejor momento. Se había convertido en el mago de Riazor, en el 10, que hacía creer a un club humilde que podía competir con gigantes. La ciudad lo adoraba, los rivales lo temían, y él disfrutaba siendo el centro de la tormenta. Pero en el fútbol, como todo en la vida, la línea entre la inspiración y el caos es más delgada de lo que parece. El primer aviso llegó en forma de indisciplina. Había entrenamientos en los que llegaba tarde, otros en los que discutía con compañeros y algunos en los que simplemente parecía estar en un mundo propio. Su talento lo justificaba todo, hasta que dejó de hacerlo. Los entrenadores sabían que, si lo presionaban demasiado, explotaba, si lo dejaban libre, brillaba, pero también se descontrolaba. Esa dualidad alcanzó su punto crítico, en una de las escenas más famosas y dolorosas de su carrera, el cabezazo a Javier Irueta, su propio entrenador. Una discusión en un entrenamiento, una palabra más alta que otra, y en un instante de locura el genio perdió los papeles. Cruzar esa línea no era solo un acto de rebeldía, era un acto de ruptura. El Deportivo no podía mirar hacia otro lado, el vestuario tampoco. Era el Super Depor, pero también era un equipo con jerarquía, con disciplina, con un entrenador que había llevado al club a su época más gloriosa. La sanción fue inevitable. La relación con Irueta quedó herida de muerte, y ese momento marcó un antes y un después. Aún así, lo más trágico para Yalmiña no fue el castigo, sino la oportunidad que perdió con Brasil. Estaba en la lista preliminar para disputar el Mundial del 2002, un sueño que siempre había deseado. Brasil, el país del 10, el país donde los genios son venerados. Tenía opciones reales, estaba preparado, pero tras el incidente con Irueta, el seleccionador brasileño decidió apartarlo, y no volvió a estar tan cerca nunca más. El genio se quedó fuera del mayor escaparate del fútbol mundial. Vio desde casa cómo Brasil levantaba la copa con Rivaldo, Ronaldinho y Ronaldo, y él sabía en silencio que podía haber estado allí, y ser mejor que ellos. Después de aquello, su relación con el Depor nunca recuperó del todo la armonía, siguió dejando destellos maravillosos, porque la magia no se apaga de la noche a la mañana. Pero ya no era el centro del proyecto, ya no era Elefant, terrible protegido por su propio talento, era un jugador brillante rodeado de dudas. Las lesiones empezaron a aparecer, la regularidad se volvió imposible, la edad, la tensión y su temperamento empezaron a pesar más que el balón. Años después, cuando hablaba de ese cabezazo, admitía algo que muy pocos jugadores reconocen: me equivoqué, ahí perdí más que un partido, perdí un mundial. Ese momento fue su caída, no por perder títulos, sino por perderse a sí mismo, porque el verdadero enemigo de Yalmiña nunca fue un rival, fue su propio carácter. Tras el cabezazo a Irueta y la sanción que lo dejó fuera del Mundial 2002, muchos pensaron que la carrera de Yalmiña entraría en caída libre, y en cierto modo así fue. Claro que seguía teniendo talento, claro que todavía era capaz de romper un partido con un gesto, pero su relación con el Deportivo estaba herida, y su propia lucha interna con su temperamento lo acompañaba como una sombra. Sin embargo, el genio brasileño nunca fue un hombre predecible, y justo cuando parecía que su historia se apagaba, todavía le quedaba magia por mostrar. La llegada de Valerón al Depor fue un punto de inflexión, la afición maravillada por la elegancia del flaco empezó a dividirse. ¿Era Valerón el nuevo rey del mediapunta? Había llegado el momento de dejar atrás a Yalma, pero lo que muchos no esperaban era que ambos pudieran convivir, y aunque no jugaron juntos tanto como a todos les habría gustado, cuando lo hicieron, el fútbol se convirtió en poesía. Valerón era calma absoluta, la pausa perfecta, Yalmiña el caos creativo, la chispa impredecible. Juntos representaban dos formas opuestas, pero complementarias de entender el talento. En Riazor, cada vez que Yalma tocaba el balón, el estadio entraba en un estado especial, porque aunque ya no estaba en su pico de forma, seguía siendo capaz de hacer cosas que ningún otro jugador de la liga podía replicar. Una ruleta sin espacio, un caño sin sentido, un pase que solo él veía. A veces incluso él mismo parecía sorprendido de lo capaz que era. A veces incluso él mismo parecía sorprendido de lo que era capaz. Pero la redención de Yalmiña no llegó en forma de títulos ni de récords. Llegó de una manera mucho más íntima, a través del cariño de una afición que decidió perdonarlo. Pocos jugadores en la historia del fútbol español han cometido un error tan grande, agredir a su propio entrenador, y aún así han sido abrazados de nuevo por su gente. Eso habla no solo del jugador, sino de lo que transmitía cuando pisaba el césped. La historia quiso que su magia final en el Deportivo llegara antes de tiempo. Cuando el club decidió cederlo al Austria de Viena, muchos se sorprendieron. Era un movimiento extraño, casi anticlimático para un futbolista de su talla, pero incluso allí, lejos de Galicia, dejó destellos de su locura adorable. Austria vio a un brasileño diferente, más pausado, pero igual de imprevisible. A un veterano que ya no tenía la explosividad de antes, pero sí esa inteligencia natural para el regate corto y el pase mortal. A su regreso, el Depor ya había cambiado. La era dorada se estaba apagando poco a poco. Los nuevos tiempos traían otras prioridades, pero cada vez que el nombre de Yalmiña aparecía en una conversación,
el estadio entero sonreía, porque a pesar de sus errores, todos sabían una verdad muy simple. Sin él, el Super Depor no hubiera sido tan mágico. Su final como jugador fue una metáfora perfecta de lo que había sido su carrera. No se retiró con una gran fiesta, ni con una despedida monumental, ni con un discurso emotivo. Se apagó como había brillado, a su manera, sin pedir permiso, con la misma mezcla de genialidad y anarquía que definió toda su vida deportiva. En el fondo, la redención de Yalmiña no fue volver a ser el mejor, fue que la afición lo recordara con cariño, que sus jugadas quedaran grabadas como arte, que sus errores se entendieran como parte del personaje y que su paso por La Coruña dejara una marca eterna tan imprevisible como él, porque al final cuando un jugador es así de especial no hace falta que sea perfecto. La historia de Yalmiña es la demostración de que el fútbol no siempre entiende de lógica, ni de disciplina, ni de carreras perfectas. A veces el fútbol necesita personajes que rompan el guión, que lo desafíen, que lo enciendan, y ahí es donde aparece Yalma, un jugador capaz de iluminar un estadio entero con un solo toque, y capaz también de apagar su propia luz en un segundo de locura. Pero esa dualidad, ese contraste entre la magia y el caos es precisamente lo que le hace inolvidable, porque si algo queda claro cuando miramos atrás es que el Super Depor no habría sido el mismo sin él, y la Liga tampoco. Yalmiña no fue una estrella convencional, fue un artista, uno de esos que no buscan estadística, ni marketing, ni perfección. Uno de esos que buscan emocionar, y cuando un jugador emociona, aunque sea por momentos, se queda para siempre. En un fútbol cada vez más controlado, él era la libertad. En un mundo lleno de jugadores previsibles, él era sorpresa. Y en una liga llena de figuras, él fue simplemente único.